El domingo 23 de julio se celebró en el mundo, y en una misa presidida por el Santo Padre, por el Papa Francisco en el Vaticano, la Jornada Mundial de los Ancianos y de los Abuelos, ¿no? Esta Jornada Mundial de los Ancianos ya se celebraba, pero el Papa Francisco le dio este carácter universal, y además no solamente lo hizo, digamos, de las personas de vida ascendente, de la tercera edad, de la edad de oro, todos los nombres que se utilizan para decir ancianos, sino que le puso el nombre de los abuelos, porque como saben ustedes, el Papa Francisco tiene esta devoción tremenda a los abuelos, especialmente por la experiencia de su abuela, que fue probablemente la figura que más influyó en su fe de niño y de joven. Pero además porque sabe que esto es habitual en el mundo. Los abuelos son los grandes preservadores de la fe en las tradiciones familiares, ¿no? Y por eso es que él ha querido esta alianza, digamos así, entre los jóvenes y los abuelos, ¿no? Unos pocos días antes de la Jornada Mundial de los Ancianos, de los Abuelos, el Santo Padre tuvo una reunión inusual, porque durante julio es cuando el Papa Francisco para, digamos, ¿no? O sea, ya no hay audiencias generales, es el mes que se toma de semidescanso, ¿no? Tradicionalmente ha sido agosto, pero el Papa retoma las actividades en agosto bajo la canícula, pues el sol brutal de Roma, y es en julio más bien cuando no hay eventos. Sin embargo, tuvo un evento masivo que fue el encuentro con estos miles de jóvenes, de niños y preadolescentes, no jóvenes, no niños y preadolescentes italianos, donde les dirigió un discurso muy, muy simpático, muy conmovedor, muy adaptado además a la edad de los niños, y donde donde dejó que los niños hicieran preguntas. Y un niño le preguntó, Santo Padre, ¿quién es su superhéroe favorito? El Papa Francisco sonrió y dijo, mi superhéroe favorito, aunque ustedes no lo crean, son los abuelos. Ellos son mis superhéroes. Y claro, los niños pues que esperaban que dijera pues Batman, no, Spider-Man. No creo que el Papa hubiera dicho Hulk, ¿no? Pero digamos, cualquiera de los otros superhéroes, el Papa dijo, son los abuelos, ¿no? Y los niños todos, digamos, se sorprendieron, pero escucharon con atención. Y escucharon con atención rápido, ¿saben por qué? Porque esa generación de niños en Italia es una generación en la que una generación de fe prácticamente se ha saltado. No son sus papás los que los educan en la fe, si los educan. Son los abuelos. Y, o sea, lamentablemente es así. Y no solamente es en Italia, no solamente es en Europa, en muchos lugares esto es así. Entonces, es importante comprender cómo los niños rápidamente conectaron. Sí, mis abuelos, cuando visitan casa, cuando llegan a casa, cuando me enseñan a rezar, cuando me prestan la atención que a veces nuestros padres no nos prestan, y acá no se ofendan los que son buenos padres, Dios los bendiga, y aquellos que quieren ser buenos padres, pero tienen múltiples circunstancias por las que no pueden serlo, ¿no? Pero nosotros sabemos cuál es el papel de los abuelos. Y esto me trae a la memoria algo que muchos de nosotros debemos considerar. Mire, yo no tuve abuelos como los que estoy describiendo, ¿no? Y no los tuve porque no los tenía presentes. Mi familia, una familia española por parte de mi mamá, catalana, argentina por parte de mi papá, desde que yo tenía 6 años, digamos, estábamos en Lima y no teníamos a los abuelos cerca, ¿no? Pero cuando fui a visitar a mi abuela en Barcelona, yo ya tenía como unos 16 años, me sorprendió el tiempo que me dedicaba mi abuela y cómo me dice, te voy a cocinar paella, que es un plato pues delicioso de arroz, ¿no? Y
y mis tías, menores que mi mamá, se decían, ahí está la abuela babeando por su nieto. Y yo no entendía muy bien la broma porque, digamos, mi abuela tenía varios nietos, ¿no? Y finalmente, por una de mis tías, me enteré que cuando yo era bebé, mi abuela era la que me cuidaba porque mi mamá ya tenía dos hijas, mujeres mayores, una de las cuales era terrible, ¿no? Terrible, precocísima, ¿no? Eh, Muy desafiante, le llenaba las manos a mi mamá, digamos, ¿no? Entonces, esta abuela era la que me criaba, y en esa época mi abuela era una persona mucho más devota que la después terminaría siendo pues en la secular Barcelona, ¿no? De la Barcelona de toda su vida, ella era catalana, pero que es la que me bendecía con agua bendita, cuando yo era bebé, o sea, son cosas que yo no me acuerdo, ¿no? Pero todos esos sacramentales, rezar sobre mí, rezar conmigo de bebé, bendecirme, ponerme las imágenes de sus santos favoritos en esa época cerca de mí, el Sagrado Corazón de Jesús, a quien ella le tenía devoción. Todas esas cosas son sacramentales que fueron calando en su gracia misteriosa, ¿no? Y por eso es que nosotros tenemos que reconsiderar nuestros héroes y pensar si es que nuestros abuelos efectivamente califican para ser los principales, como dice el Papa, ¿no? El Papa, claro que quería darles un mensaje edificante sobre la jornada que ya se aproximaba, y cómo hoy esta jornada no es para los viejos solamente, es para ustedes también, no es para los ancianos, es para ustedes, ¿no? Es para que ustedes recuerden a sus abuelos en esta jornada. Y recuerdo que en una página web católica en Estados Unidos pidieron comentarios sobre o anécdotas que se podían compartir respecto de los abuelos, ¿no? Y una de las anécdotas que compartieron es una señora que cuenta cómo sus abuelos maternos eran increíbles, ¿no? Y ella dice, los dos formaron parte de la mejor generación, Greatest Generation, ¿no? En Estados Unidos es la generación de los que pelearon la guerra de muy jóvenes y regresaron y sobrevivieron a la guerra, y fueron los que se casaron jóvenes, tuvieron una gran cantidad de hijos y crearon lo que se llama el baby boom, la explosión de bebés, porque todas estas familias tuvieron todos estos esposos tuvieron grandes familias numerosas, ¿no? Y de ahí viene la expresión baby boomers para los que terminarían desembocando pues en la revolución sexual de 1968 y todo ese desastre, que fueron los hijos de esta generación silenciosa, trabajadora, y que ganó la Segunda Guerra Mundial, y que se fue muy joven, regresó joven, y después de haber visto todos los horrores de la guerra, y tenían en consecuencia esta madurez, esta adultez desde muy jóvenes, por eso se casaron jóvenes, ¿no? Entonces esta señora dice, mi abuelo George había sido un marinero durante la Segunda Guerra Mundial, y mi nana, ¿no? mi abuelita, había sido una ama de casa que siempre había querido tener muchos niños, pero que por alguna razón no pudieron tener no pudieron tener niños. Entonces se casaron jóvenes y adoptaron a una bebé que terminó siendo mi mamá, mientras él estaba todavía en la guerra. O sea, se habían casado cuando a él le tocó ir a la guerra, ¿no? Que lo que hacían muchos de ellos, decían, mira, promesa eterna, no vamos a casarnos cuando yo vuelva de la guerra, vamos a casarnos antes de que yo vaya de la guerra, para que tú ya seas mi único amor, ¿no? Vivo o muerto. Entonces los dos se graduaron de la escuela secundaria con el nivel más alto, con las notas más altas, y él dice, mira, los dos eran las personas más intelectuales que yo he conocido en mi vida.
Y después de los otros niños que adoptaron, a todos nos enseñaron el valor de la familia, del respeto, de la educación, de tener clase incluso en la vida modesta y de tener buenas maneras, ¿no? Que las buenas maneras y la clase eran propias de las personas de fe, no de las personas de altos ingresos o de alta cultura, entre comillas, ¿no? Y es curioso cómo mi abuelo nunca obtuvo un título universitario. Trabajó muy duro y obtuvo una posición económica estable, ¿no? Y tanto él como mi abuela, mi abuelo y mi abuela, simplemente hicieron que su vida girara alrededor de nosotros los nietos. Y para mí es inolvidable la cantidad de tiempo que tenían interactuando con nosotros, ¿no? Se mudaron a vivir cerca de donde estaban sus nietos, y que no importaba cuán insignificante la actividad fuera. O sea, se dedicaban 100% a nosotros. Entonces, por ejemplo, ella pone ejemplo de algunas cosas para pensar en las cosas en las que se entretenían, ¿no? Cuando nosotros llenábamos una alcancía, dice ella, ¿no? Esas alcancías de cerámica que uno rompía después de que se llenaban, cuando ya estaban llenas de monedas. Entonces decía, separar todas las moneditas, ¿no? Las moneditas de 10 centavos, de 5 centavos, de 1 centavo, cuando teníamos suerte las moneditas de 25 centavos de dólar. Ellos estaban con nosotros ahí como si eso fuera una actividad tan importante como era para nosotros que éramos niños, ¿no? Y que estábamos viendo pues nuestros ahorros, nuestros grandes ahorros, entre comillas, ¿no? Ayudaban en el trabajo del jardín, cuando nuestros papás nos decían, ya, ustedes, si quieren tener su mesada, su propina, ¿no? Tienen que hacer este trabajo, y digamos esa ética de trabajo la heredaban de sus papás, de mis abuelos, y nosotros teníamos que hacer cosas durante el invierno, removiendo la nieve, incluso cuando éramos relativamente pequeños, para que nos acostumbráramos a trabajar, ¿no? Ahí estaban nuestros abuelos ayudándonos, no haciendo nuestro trabajo, sino que si había alguna tarea que requería un poco más fuerza de la que teníamos, entonces ellos estaban ahí. Pero lo importante es que nos iban indicando, mira, así se hace esto. Y se pasaban todo el tiempo de nuestro trabajo allí explicando, no, mira, así es como tienes que poner las hojas, el viento está soplando de esta forma, entonces ten cuidado para juntarlas en el otoño, ¿no? Y todo este tipo de cosas, ¿no? Y una de las cosas es que normalmente las distintas actividades que teníamos de trabajo, de responsabilidad, de regresar del colegio, etcétera, terminaban para ellos siempre con un chocolate caliente que ellos preparaban y con una tostada de pan, ¿no? Miren ustedes, no era un gran manjar, ¿no? Pero era muy agradable, muy dulce, sobre todo los niños que remojaban las tostadas en el chocolate caliente. Y como muchos de ustedes recordarán, existen postres o dulces que son muy sencillos, algunos de ellos hasta de mala calidad, de baja calidad, que sin embargo muchos de nosotros asociamos como grandes postres, no por su sabor o por su exquisitez, sino porque están asociados con memorias maravillosas de papá, mamá o de los abuelitos estando con nosotros, ¿no? Pasando el tiempo con nosotros, y en consecuencia están asociadas con tiempos bellos, con tiempos luminosos, con tiempos de afecto, con tiempos de familia, ¿no? Así como asociamos algunos olores a todos esos momentos que son irreemplazables. Y en consecuencia el papel que juegan los abuelos, como decía San Juan Pablo II, en las Familiares Consorcio, son irreemplazables. Incorporar a los abuelos en la vida familiar tiene un efecto fenomenal, ¿no?
Y esta señora que comparte el recuerdo de sus abuelos dice, los amé con todo mi corazón y incluso a esta edad los extraño tremendamente, ¿no? Entonces, qué hermosa reflexión sobre lo agradecidos que tenemos que tener de ser estos abuelos, y si los hemos tenido o incluso si no los hemos tenido de una manera tan presente como me sucedió a mí no haberlos tenido, qué importante es que planeemos para que nosotros seamos esos abuelos o esos tíos abuelos, en mi caso, que seamos esa presencia inolvidable y evangelizadora para los pequeños en nuestras familias. Que tengas un buen día.